Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, que Dios les bendiga, muy buenas noches. Gracias por estar en sintonía de Radio 760 y acompañarnos en este su espacio de Mi alma tiene sed de Dios. Damos a todos y con ustedes la más cordial bienvenida y pues agradeciendo como siempre el favor de su sintonía a todos y con ustedes, amados hermanos, que nos acompañan a lo largo de los diferentes horarios y los diferentes espacios de la programación que se transmite a través de esta frecuencia. A todos, amados hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente y que esté el Señor obrando en la vida de cada uno de nosotros, sobre todo que tengamos ese anhelo, ese deseo de estar listos y preparados para nuestro encuentro con Él, amados hermanos. Ya sea que Él nos llame a su presencia o Él decida dar cumplimiento ya a esa promesa que ha dado de venir por su iglesia. Entonces, amados hermanos, que nos encuentre listos, que nos encuentre preparados, que nos encuentre con todo el corazón lleno de amor hacia Él y que hayamos hecho lo posible, hasta lo imposible, mejor dicho, todo lo que estaba en nuestro alcance para agradarle en la existencia terrenal, obrando de acuerdo a sus principios, a sus mandamientos, de acuerdo a todo lo que Él nos ha dejado en sus ordenanzas a través de la Escritura. Y bien, mis amados hermanos, en esta oportunidad vamos a dejar por concluido, vamos a darle conclusión al tema que hemos venido platicando de los errores del sacerdote. Este tema que empezamos a platicar hace unas semanas, amados hermanos, y que no me imaginé que nos fuéramos a extender tanto, pero que ha sido de edificación y de bendición para nuestras vidas. Nace, o el Señor lo pone en el corazón de su servidor, meditando, amados hermanos, en la lectura que hacía yo en el libro de Números. Específicamente estaba leyendo el libro de Levítico, yo estaba leyendo el libro de Levíticos y observaba ahí lo que sucedió con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y eso me llevó a investigar y a examinar y profundizar un poquito más, y de ello pues hemos estado compartiendo. Y indiscutiblemente, amados hermanos, tenemos que hablar del fundamento de este tema que está, ¿verdad?, en la segunda carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10, donde el apóstol Pedro nos habla del real sacerdocio. Bueno, yo ya he explicado que, aunque entiendo que el término está haciendo alusión a la realeza, ¿verdad?, al servicio hacia un rey, que un rey, el linaje de un rey está haciendo ese servicio sacerdotal, ¿verdad? En la escritura pues solo veo a dos personajes de estirpe real que hicieron esa función. Uno fue David, ya hemos platicado de ello. Usted puede leer la vida de David, el rey de Israel, en los libros de Samuel, parte en el libro de los Reyes y algunas menciones que se dan en el libro de las Crónicas. Y usted puede percatarse que él hacía funciones sacerdotales en determinado momento. Y el personaje que mayor importancia tiene para nosotros es el Señor Jesucristo, Él, ¿verdad? Jesucristo es un término compuesto que se habla de Yeshua,
¿verdad? Yeshua, porque recordemos que el nombre es hebreo en su origen, no podemos negar eso, es Yeshua en hebreo, que quiere decir Salvador, y Cristo o Christos en griego, que es la palabra que equivale o se puede traducir como ungido, el Mesías, el enviado, del hebreo Meshiach, ¿verdad? Entonces esa es la palabra compuesta. Entonces, amados hermanos, Jesús definitivamente Él realiza el sumo sacerdote, es el sumo sacerdote, de acuerdo a lo que Dios establece. Él es el modelo perfecto y Él es al quien debemos sentar. Y tal y como lo estaba explicando, amados hermanos, en estos programas, pidiéndole al Señor que me dé la gracia para poder transmitir ese mensaje, es que nosotros oficiamos la labor sacerdotal bajo la dirección de Él, ¿verdad? O sea que indiscutiblemente, amados hermanos, el sacerdocio real, ¿verdad? El sacerdocio genuino, el sacerdocio que Dios establece, el sacerdocio según la Biblia, no según las tradiciones, no según las costumbres, no según los ritos de las diferentes etnias, de las diferentes naciones, de las diferentes personalidades que hay. No, el sacerdocio según la Biblia lo debemos de efectuar bajo la dirección del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que es el delegado, ¿verdad?, por Dios para guiar a la iglesia. Entonces eso nos obliga a que tengamos comunión con el Hijo, tengamos comunión con el Espíritu Santo, y obligadamente, amados hermanos, o por deducción o por lógica, tenemos que tener comunión con el Padre, esa triunidad de Dios. Si nosotros mantenemos esa comunión con la triunidad de Dios, seguramente nos va a ir bien, indiscutiblemente nos va a ir bien. Pero si nosotros estamos cada quien por su lado, como diríamos en un lenguaje coloquial, amados hermanos, es decir, sin seguir la dirección, la directriz, la ordenanza de la cabeza, nos va a ir mal. Y eso es lo que ha pasado, que cada religión, ahí sí voy a utilizar ese término, cada religión que fue constituida, mejor dicho, por un hombre, ¿verdad?, que fueron constituidas por hombres, de acuerdo a la creencia de los hombres o de acuerdo a las culturas de los hombres, pues obviamente como no tienen nada que ver con Dios, por eso es que esos sacerdocios al final resultan causando tristeza, vergüenza, ira, enojo, contiendas, rivalidades, y generalmente se circunscriben a realizar acciones pecaminosas, ¿verdad? Entonces, lo he mencionado antes y vuelvo a hacerlo ahora, amados hermanos, el sacerdocio real, el genuino, el que ha establecido la Biblia, se ha ignorado, se ha olvidado, y el enemigo ha utilizado algunas figuras que se les atribuye que ejercen sacerdocio y las ha denigrado, ¿verdad? Ha usurpado esa función, la ha denigrado, la ha llenado de vergüenza, la ha causado ha procurado, mejor dicho, cimentar en las personas una imagen distorsionada de lo que es el sacerdocio. Por ello, amados hermanos, estamos hablando de este tema para recordarle que usted y yo, si hemos creído en Jesús, hemos aceptado ese sacrificio salvador que viene de la mano de Dios y nos hemos entregado, nos hemos consagrado, estamos leyendo la Biblia, estamos asistiendo a la iglesia, oramos, intercedemos, ayunamos, buscamos el rostro de Dios. Definitivamente, amados hermanos, en esa comunión con Dios nosotros tenemos que ejercer la labor sacerdotal genuina que Dios establece en la Biblia, bajo la guianza del Espíritu Santo y bajo la guianza del Señor Jesús, y hacer la verdadera y genuina labor del sacerdote, que entre otras cosas está enseñar al pueblo la ley de Dios, guiar al pueblo a la búsqueda de Dios. Y definitivamente el sacerdote, amados hermanos, está llamado a conocer la ley de Dios, a profundizar en la ley de Dios. Y eso es algo que a mí realmente me ha confrontado, amados hermanos, porque cuando usted lee, por ejemplo, el manual sacerdotal, como algunos hermanos le llamamos al libro de Levítico,
ahí vemos cómo están los diferentes sacrificios, cómo se deberían de preparar, la forma de presentarlos, la de forma adecuada que Dios estableció para recibir esos sacrificios. Amados hermanos, habría que saber de memoria todos y cada uno de los componentes de ese sacrificio y realizar la ceremonia en el orden que Dios había establecido para que fuera acepto. Definitivamente también el sacerdote tenía que tener conocimiento en varias disciplinas, inclusive la medicina, amados hermanos, porque aunque usted no lo crea, en el Levítico capítulo 13, 14, por ejemplo, cuando al sacerdote le llevan un caso de lepra en la cabeza, lepra en la piel, lepra en la barba, lepra en alguna parte del cuerpo, lepra inclusive en la casa o en las prendas de vestir, el sacerdote tenía que tener ese discernimiento claro y conocer el procedimiento establecido por Dios, cómo seguirlo ordenadamente para declarar pura o impura a una persona, a una casa, a una prenda de vestir de lepra. Era una gran responsabilidad. Tenía que tener conocimientos legales también, porque tenía que aplicar la ley de Dios. Entonces, amados hermanos, entendemos que no podemos usurpar funciones, ¿verdad? Porque hoy con el avance de la ciencia y con el avance de la tecnología y con el avance de los conocimientos, pues hoy tenemos personas que se han especializado en ciertas áreas, ¿verdad? Tenemos abogados, tenemos contadores, tenemos profesores, tenemos doctores, etcétera, etcétera. Una serie de profesionales que para la gloria y honra del Señor, pues están cada día más personas buscando superarse. Sin embargo, con el respeto que todos ellos me merecen, el sacerdocio, el ejercer una labor sacerdotal nos obliga, amados hermanos, a que nosotros dejemos esa zona de comodidad y que verdaderamente esforcemos todo lo que el Señor nos ha dado, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, para aprender muchas cosas, para poderlas aplicar. Y entonces yo veo que el sacerdote tiene que tener conocimientos legales, conocimientos médicos, por lo menos los básicos, tiene que tener conocimiento en finanzas, en matemáticas, en geografía también, porque tenía que aplicar el conocimiento a veces de áreas limítrofes. ¿A qué me refiero en ese sentido? De que, por ejemplo, el Señor deja un caso abierto en que una persona es hallada muerta en un área donde aparentemente no hay ningún poblador cercano, y entonces el Señor, el conflicto, para la solución del conflicto, el Señor, la instrucción que da es que debe de medirse la distancia para saber qué población es la que está más cercana, para que los ancianos de esa población presenten el sacrificio de expiación por su territorio. Entonces, amados hermanos, tenía que conocer de geografía, de límites geográficos, de poder medir adecuadamente para establecer qué ciudad era la más cercana y seguir el procedimiento. Entonces, amados hermanos, el Señor quiere que nosotros nos preparemos. Verdaderamente nosotros tenemos que profundizar en el estudio de la palabra del Señor. No nos podemos conformar, y lo digo sin el ánimo de ofenderle, amado hermano. No es esa mi intención. Yo, al contrario, yo siempre trato de que el cuerpo de Cristo esté unido, porque lamentablemente en el mundo secular, a la iglesia evangélica, utilizando ese término que ellos utilizan, la conocen por ser una iglesia dividida, ¿verdad? Y entonces, aunque todos creemos en Cristo, estamos divididos por ciertas corrientes de pensamiento. Por ejemplo, algunos son más importantes el bautizo. Otros es más importante el tema de la venida del Señor, y por eso se derivan en ciertos apellidos. Para otros es más importante el estudio bíblico. Para otros, la evangelización. Y así cada uno tiene su prioridad. Pero está bien que cada quien tenga su prioridad, pero no que esto sea causa de división dentro del cuerpo de Cristo, y que entonces los de la corriente A no quieren hablar con los de la corriente B, o los de la corriente D no quieren hablar con la corriente C, ¿verdad?
que algunos hasta antes de entrar a una iglesia, ¿usted de qué corriente es? O sea, ya no es si cree en Cristo o no, sino que qué corriente es. Entonces, si la iglesia es de línea pentecostal, el creyente, mejor dicho, ha sido criado, ha sido formado en una corriente pentecostal o neopentecostal, que son los términos que se utilizan. Hay ciertas iglesias donde le dicen que mejor no entre. ¿Por qué? Porque la forma de culto de Dios es diferente y eso causa choque, causa roce en algunos momentos. Hay gente que cree que aplaudir en el culto es una falta de respeto, por lo tanto ellos no aplauden. Hay otra gente que piensa que hay que expresar el júbilo y lo hace. Hay otra gente que no, que considera que hay que seguir la solemnidad de la presencia de Dios. Y entonces, amados hermanos, por esas cosas hay divisiones, pero nuestro punto común debería ser la unidad, el creer en Cristo, en proclamar el Evangelio, en buscar la salvación de la vida de las personas. Ese debería ser nuestro punto primordial. Entonces le menciono todo esto porque no basta solo con saber uno que otro verso bíblico. No basta con que solo nos sepamos el Salmo 23, aunque es un salmo precioso, amados hermanos, y que tiene muchas cosas lindas. Personas que han escrito libros acerca del Salmo 23. Cuando uno hace un estudio a profundidad, como hay un libro que yo he leído, un material muy, muy precioso, amados hermanos, que he leído, el Salmo 23, cuando usted lo estudia, amados hermanos, es una belleza realmente. Tiene muchas cosas profundas que a veces nosotros por limitarnos única y exclusivamente a leer los 8 versos que tiene, o a la cantidad de versos que tiene, que aparentemente es un salmo corto, pero tiene mucha profundidad. Entonces no basta solo con que nos sepamos el Salmo 23 o uno que otro verso bíblico, no. Tenemos que conocer a profundidad de Génesis hasta Apocalipsis de la Biblia. Por lo tanto, el creyente, el sacerdote, tenemos el compromiso, amados hermanos, de estudiar la palabra, de saber la palabra, de hacer su adecuada interpretación con la guianza del Espíritu Santo, que es donde muchas veces fallamos. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes descuidamos esa parte, dejamos de leer la Biblia, dejamos de estudiarla, dejamos de profundizarla, permitimos que otros hombres lo hagan y a veces por confiar, creer en ellos, es que a veces vienen las doctrinas falsas, la apostasía, la mentira, el engaño. Con esto de la modernidad, por ejemplo, amados hermanos, muchos creyentes han dejado de utilizar su Biblia física en papel, ¿verdad? Porque ahora van a un templo donde dicen que les proyectan los versos y que le dicen, mira, esta es la versión X, esta es la versión Y, la versión Z. Y con tristeza, amados hermanos, y con mucho dolor, a veces me he ido a estrellar yo contra la pared porque me he percatado que el contenido que algunas entidades o personajes o algunos ministerios divulgan como pasajes ciertos de la Escritura, no es así. Cuando uno investiga y uno profundiza, resulta que la proyección está equivocada, no es lo que el texto bíblico en la versión en papel dice. Entonces sí tenemos que tener ese cuidado, amados hermanos. Debemos de procurar ser diligentes, ser como los bereanos, en el sentido de que no todo lo que nos dicen debemos de aceptarlo, ¿verdad? Debemos decir amén a eso, sino que debemos de profundizarlo. Y los bereanos dicen que cuando Pablo mencionaba ciertas circunstancias en la Escritura, ellos iban y la verificaban. Eso demandaba pues que el apóstol Pablo pues se mantuviera en la línea doctrinal, se mantuviera en la comunión con Dios, que definitivamente él llegara a reforzar aquello que sabía, que ya había aprendido, ¿verdad? Porque obviamente, amados hermanos, uno puede llegar a aprenderse un texto bíblico, claro que sí, eso es una bendición, pero no necesariamente la interpretación que le demos es la adecuada, ¿verdad? Puede ser que nosotros lo hayamos entendido de cierta forma, pero el mensaje va en torno a otras circunstancias, y como la palabra de Dios tiene muchos ángulos,
pues la exigencia, la demanda, el compromiso del creyente es que la leamos, la estudiemos y que el Señor nos vaya dando esa revelación, esa iluminación, esa guianza para que interpretemos adecuadamente su palabra. Y todo esto lo mencionamos, ¿no? Porque el sacerdote debe de conocer la Escritura y por ello debemos de orar para que aquellos hombres y mujeres que han sido denominados como ministros primarios y que están al frente de la congregación no se extravíen, no se extravíen, ni nosotros como pueblo nos dejemos extraviar. Obviamente la relación con el ministro, con el pastor, con el encargado debe ser cordial, debe ser amena, y nosotros debemos de decirle, amados hermanos, mire, y de acuerdo a lo que se está enseñando, yo veo en la Biblia esta situación, y aprender, ¿verdad?, de ser mutuamente edificados, porque esa es la ventaja que hoy tenemos, de que el Señor nos permite que todos podamos tener acceso a la Escritura y podamos ser edificados. Y pedirle al Señor que esos hombres de Dios, estas personas que están al frente de la congregación, pues sean ministrados por el Señor para que tengan esa humildad que muchas veces se necesita cuando alguien les llega a hablar de un verso bíblico o de alguna enseñanza que dieron y que posiblemente uno se equivoque. Ha pasado que lamentablemente uno a veces predicando confunde el nombre del libro, ¿verdad?, o la cita de capítulo y versículo. Muchas veces uno la confunde, o en la euforia se le va un número de más o un número de menos, y ese tipo de situaciones ocurren, y hay personas que sí están atentos y dicen, mira hermano, ese no estaba en ese libro, está en tal libro, ¿verdad? Y no es esa la cita que se está dando, es esta la cita. Entonces sí tenemos que tener ese cuidado, porque ya ha pasado, vamos, la experiencia nos ha mostrado, hay personas que a veces dicen que Jesús es el buen pastor y dan una cita que cuando usted va a la cita no es la correcta. Entonces no podemos venir y dar por cierto todo, debemos de verificarlo, pero tampoco caer en el plan de hostigar, ¿verdad? Tanto el que enseña como el que aprende, ambos deben de tener humildad, y si el que aprende está aprendiendo a tal velocidad que está dominando más textos que el que enseña, los dos tienen que tener humildad. Primero el que está enseñando, porque tiene que reconocer que Dios le está dando una habilidad al otro hermano en la fe, y este hermano en la fe que está superando o aprendiendo un poco más rápido que el maestro, también debe tener humildad, porque no por saber mucho ya uno es pastor, o no porque yo tenga más forma de expresarme con facilidad y tenga más verbos y tenga más recursos lingüísticos, significa que yo soy el pastor. No, esa labor Dios se la ha dado a alguien al que Él ha llamado, y nosotros debemos de respetar y honrar a aquel a quien Dios llamó, porque no podemos usurpar un lugar. Nosotros no podemos creer que somos pastores, que somos ministros encargados de una congregación solo porque sabemos más que el pastor, apariencia. Porque a veces el que sabe mucho, no tiene paciencia para enseñar, y una de las características del pastor es que tiene que enseñar, tiene que ser paciente, tiene que tener amor por las ovejas. Y obviamente la paciencia, hermanos, es de tomar a gente y tiene ciertas limitaciones, ciertas dificultades o ciertas situaciones con las cuales hay que lidiar, y que solo Dios, mediante su Espíritu Santo, dará la guianza para que esta persona tarde o temprano aprenda. Y bien, entonces, amados hermanos, habiéndoles enseñado todo esto, habiendo hablado un momento con ustedes de estos tópicos o de estos puntos que yo considero importantes, vamos a concluir con el estudio que hemos venido realizando en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17. Específicamente el capítulo 2 del primer libro de Samuel, en los versos 12 en adelante, vamos a extraer algunos versos para ir sacando la enseñanza. Y recuerden que venimos hablando de los errores del sacerdote.
Ya hemos hablado de la familia sacerdotal. Ya le comenté yo que Aarón fue nombrado sumo sacerdote y obviamente sus hijos eran los sacerdotes adjuntos en primer orden, si me permite utilizar esta expresión, y luego los levitas también ejercían funciones sacerdotales, pero en segundo orden. Y tanto los hijos de Aarón como los levitas tenían que ejercer el sacerdocio bajo la dirección de Aarón. Ahora, de acuerdo a lo que se enseña el libro de Hebreos, sabemos que el sumo sacerdote en la línea de Aarón tenía que ser sustituido, derivado a que la persona que ocupaba el puesto de sumo sacerdote es un ser humano como usted, como yo. Por lo tanto, tiene un periodo de existencia, un periodo de vida, y al morir tenía que ejercer el sacerdocio, aquel que hubiese sido designado. En caso de Aarón, pues fue uno de sus hijos y luego uno de sus nietos. El más destacado fue Finés, que fue nombrado sumo sacerdote en lugar de Aarón. Luego de Aarón fue Eliezer y luego de Eliezer fue Finés. Ese es el orden que tenemos conocido, y pues obviamente de ahí se va desatando una línea sucesoria de sumos sacerdotes, pero todos tenían que ejercer bajo la línea del sumo sacerdote, bajo la línea sucesoria y bajo la figura del sumo sacerdote ejercer los demás. A diferencia de ese sumo sacerdocio, amados hermanos, en el sumo sacerdocio de Jesucristo, Él no muere. Por lo tanto, amados hermanos, ninguno de nosotros va a ocupar el sumo sacerdocio, nunca, porque Jesús no muere, Jesús es eterno. Bueno, ahora Él tiene otro nombre, ¿verdad? Ya lo leímos en el libro de Apocalipsis, que Él tiene un nombre, sobre todo nombre, que es el nombre que va a ser revelado en nuestras vidas cuando Él se manifieste en su venida por la iglesia y luego en su manifestación pública al mundo. Ahí se va a manifestar cuál es el nombre que a Él ahora tiene. Pero entre los nombres que se destacan en el libro de Apocalipsis y que lo leímos en su momento está el Cordero de Dios, está el Rey de Reyes, está el Señor de Señores, y pues obviamente, amados hermanos, dice que cuando el creyente que reciba la recompensa de poder estar en el templo de Dios, esa morada eterna que Él tiene en los cielos, el que tenga la oportunidad de permanecer en ese templo por siempre, Él va a recibir un nombre nuevo, y un nombre nuevo que solo Él y el Señor van a saber. Entonces es una gloriosa escena la que nos espera. Pero le hago estas observaciones porque acá, a estas alturas del primer libro de Samuel, capítulo 2, hay un sumo sacerdote que está ejerciendo, que es de nombre Elí. Y junto con él están oficiando sus hijos. Dice que los hijos de Elí. Él tenía unos hijos que estaban ejerciendo el sacerdocio junto con él. Y entonces, amados hermanos, dice en el capítulo 2, versículo 2 en adelante, vamos a leer la porción. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12 en adelante, leemos: Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces, amados hermanos, aquí vemos una mezcla de situaciones de las que hemos venido platicando. En primer lugar,
El sacerdote debe enseñar, por lo tanto se debe preparar. Como lo mencionaba también hace un momento o hace unos minutos, el sumo sacerdote se debe de preparar en todas las áreas y debe de tener esa gracia, ese favor de Dios para poder enseñar a los demás, es decir, transmitir con gracia ese conocimiento a los demás y que los demás también sientan esa necesidad de aprender la palabra del Señor. Y entonces dice que los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ellos se habían acomodado a vivir bajo la sombra del sumo sacerdote. Es decir, ellos ya vivían o se habían acostumbrado a tener acceso a ciertos lugares porque eran los hijos de Eli, pero no porque se hubieran ganado el derecho de ser llamados sacerdotes o que su vida diera ejemplo de que efectivamente eran hijos de un sacerdote, sino que lamentablemente por el prestigio, el nombre o el rango que Eli ocupaba, pues mucha gente pensaba que tenía que darle ese debido acceso a los hijos de Eli. Pero los hijos de Eli, la Biblia dice que eran hombres impíos. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener ese cuidado. Yo sí he insistido que debemos de enseñar a nuestros hijos, y eso requiere mucha sabiduría de parte de Dios de hacerlo, debido a que, por ejemplo, estas nuevas generaciones, amados hermanos, han tenido acceso a una tecnología en la que nosotros no tuvimos la oportunidad de llegar en su momento. Tal vez usted y yo, si usted ya es un hombre de cerca de 50 años o más, o un poquito mayor de los 45, se recordará que el tiempo de nuestra juventud en el que realizábamos estudios, pues existía el periódico, aunque ha sobrevivido, pues los medios de consulta eran los periódicos, no habían muchos canales de televisión, habían pocas emisoras de radio. Hacer una investigación era generalmente en libros, había que ir a las bibliotecas, había que transportarse de un lugar a otro si uno quería hacer una investigación. Algunos libros eran escasos y eran caros. Y ahora, amados hermanos, 45 años después, nos damos cuenta de que ahora hay teléfonos inteligentes en los cuales, si usted logra colocar internet al teléfono, pues usted puede acceder a una cantidad de bibliotecas, a una cantidad de información, puede descargar libros. Pero también, amados hermanos, a la parte de ese acceso a la tecnología, también ha habido una degradación de la música y de muchas otras situaciones que se tienen acceso por medio del teléfono. Y eso ha contaminado la mente, el corazón, el alma de los jóvenes. Y hay mucha gente que se dedica a sacar videos, según ellos, de ilustración o que fomentan la cultura, que fomentan el conocimiento, pero lo que están haciendo es que son personas muchas veces amargadas, frustradas, que hablan de cosas que desaniman a nuestros hijos, que confunden a nuestros hijos, que conducen a nuestros hijos al ateísmo, que conducen a nuestros hijos a menospreciar a Dios. Y tengo que ser directo con eso porque así es. Hay personas que antes, por ejemplo, hace 40 años nosotros llamábamos personas distinguidas, ¿verdad?, que tenían la posibilidad de hablar y influenciar a los jóvenes. Hoy tenemos influencers, que son personas que porque tienen un canal de YouTube, un canal de TikTok, un canal en Facebook y un canal en Instagram y en todas las redes sociales que hay ahora, que son muchísimas, hermanos, que cada día aparecen más, pues salen personas ahí, a veces jovencitos, que porque hacen cierto baile o comentan de cierta forma o hablan de cierta forma, tienen seguidores. Y si usted se detiene por un momento, amados hermanos, y deja ese odio, ese resentimiento que muchas veces manifestamos hacia las redes sociales porque decimos que son de mala influencia, pues sí, es correcto, son de mala influencia, pero a veces nosotros deberíamos de detenernos y tener paciencia, escuchar
corregir, porque hay personas que se salen ahí insultando. Y yo, por lo menos en mi tiempo, amados hermanos, la persona que salía insultando era un alfabeto, era una persona que no tenía conocimiento, era una persona menospreciable a la que no había que ponerle atención, porque a mí me enseñaron que había que brindarle educación y respeto a las demás personas. Y aunque la otra persona tal vez se pusiera a hablar de una forma soez y grotesca, de todos modos yo no tenía que perder la compostura, porque yo era una persona que tenía principios y valores. Y ahora pareciera que estos jóvenes avergüenzan a su padre y a su madre porque hablan malas palabras en público, amados hermanos, con una velocidad increíble que pareciera que nunca fueron educados por nadie. Y esos insultos que ellos profesan lo hacen con el fin de denigrar a las personas, de denigrar a los jóvenes que están escuchando. Y aunque ellos consideran que es normal, no es así. Cuando una persona está utilizando el lenguaje soez, lo que está haciendo es denigrar a las demás personas. El Señor Jesucristo, porque nos ha dejado muy claramente enseñado a todos y cada uno de nosotros, amados hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando una persona de esas habla de esa forma y lo hace públicamente, lo que está manifestando es lo que hay en su corazón. Hay odio, hay resentimiento, hay amargura, hay frustración, o muchas veces lo que hay es codicia y avaricia, porque ellos lo que quieren es ser considerados famosos y que a ellos les importa la cantidad de seguidores que tienen, y si a un seguidor lo que le llama la atención es que salga desnudo, pero se va a desnudar. Si el otro habla malas palabras, eso lo va a hacer. Si el otro tiene que hacer una locura, lo va a hacer. Entonces, amados hermanos, esos no resultan siendo influencers, lo que resultan siendo son títeres. Títeres, porque si el que lo maneja es aquel que le está siguiendo, porque el otro hace tonteras. Entonces, si un influencer le dice ponte de cabeza, el otro tiene que poner de cabeza para dar un seguidor más, entonces él es un títere, no es un influencer. Pero lamentablemente, amados hermanos, eso se está dando mucho. Por lo tanto, nosotros como padres no podemos venir y decirnos es que las redes nos están ganando, bajo ningún punto de vista. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros tenemos al Señor de nuestro lado, y nosotros, amados hermanos, debemos de batallar, de combatir hasta la sangre de ser necesario por la vida de nuestros hijos, por salvar a nuestros hijos. Porque esos influencers, amados hermanos, si no se arrepienten, ellos van a ir al infierno, y es incorrecto que tras de ellos vayan nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros sobrinos. Nosotros debemos de hacer que todos vayan al cielo, en una eternidad con el Señor. Y entonces toda esta gente, amados hermanos, se encarga de hablar de la inexistencia de Dios, de poner en duda la existencia de Dios, la veracidad de la Biblia, la veracidad de los principios morales. Y es por eso, amados hermanos, que hemos llegado a una época donde todo lo que es bueno se le llama malo y todo lo malo se le llama bueno. Esas personas que promueven juegos sangrientos, que promueven inmoralidad, que promueven el pecado, que promueven el odio, que promueven el resentimiento. Muchos de nuestros hijos, amados hermanos, han perdido el deseo de tener comunión con nosotros. Primero porque a veces nosotros nos mantenemos ocupados. A veces nosotros priorizamos demasiado el trabajo, las deudas y un montón de cosas, y se nos olvida atender a nuestra familia. Debemos de corregir eso. Pero a la par, el hecho de que a veces nosotros decimos para que los patojos no molesten, o para que me dejen descansar, o para que me dejen dormir, yo les pongo internet y ahí que miren sus videos y que oigan música, y les permito ver la televisión, cualquier programa, y escuchar en la radio cualquier tipo de música. Amados hermanos, ese tipo de influencia que nuestros hijos están teniendo a través de las redes sociales, a través de los programas de televisión, a través de la radio, que inclusive antes la radio era un medio para comunicar, siempre ha sido un medio para comunicar, pero principalmente era para educar, no era para pervertir. Y ahora mucha gente utiliza la radio para pervertir, no para educar. Y es por ello que muchas veces las emisoras cristianas se encuentran batallando mucho, amados hermanos, porque nosotros queremos transmitir una programación que edifica,
una programación que bendice, una programación que conduce a Dios, pero lamentablemente las personas a veces prefieren escuchar otras emisoras donde transmiten música que denigra, o programas donde lo que promueven es la confrontación entre sectores. En las noticias, pues yo creo que se ha perdido mucho de vista el punto de informar. Ahora hay mucho sensacionalismo, entonces los noticieros que más se miran son aquellos que muestran figuras sangrientas, no tomando en cuenta que pueden haber niños, jóvenes o adolescentes que estén viendo las transmisiones y pues obviamente tampoco respetan el dolor de cada persona que ha perdido un ser querido, porque cuando alguien fallece en un accidente o es víctima de un hecho de violencia, pues eso nos debería de afectar, nos debería de doler. Amamos hermanos, que una persona está muriendo, que en la vida de un ser humano se apagó, que quizás no tuvo la oportunidad de conocer a Cristo, que no tuvo la oportunidad de ver crecer a su hijo, de poder compartir con su esposa. Se acabó su existencia por cualquier evento, y a veces son exhibidos ahí en las pantallas de televisión por ese sensacionalismo que hay. O sea que las personas hasta han pedido el respeto por la dignidad del ser humano, ¿verdad? Ahora hasta no sé por qué razón, incluso hasta los cuerpos de socorro y los cuerpos policíacos se han vuelto irrespetuosos de la dignidad de la persona, porque ellos son los que avisan inmediatamente a los medios de comunicación para que estos vayan a cubrir la noticia y saquen las imágenes a veces de cuerpos sin cubrir y respetando el dolor. Y a veces los periodistas no tienen ni respeto por el dolor de las personas. Están entrevistando ahí a una viuda, a una mamá, a un papá que ha perdido un familiar, un ser querido, que lo están viendo ahí tirado, víctima de una situación ahí lamentable, y ellos no respetan el dolor, porque ellos quieren tener las imágenes, porque ellos quieren ser los que informen la última noticia. Pero yo considero, amados hermanos, que eso no debe ser así. No debe respetar el dolor de las personas. Porque a veces las personas se han enterado de que son su familiar y de repente cae el noticiero ahí. Mire, ¿qué piensa usted de la muerte de su hijo que pasó en tal y la gente no ha sido ni notificada del accidente? Entonces son cosas que se han perdido, ¿no? Y esto pasó con los hijos de Elí. Los hijos de Elí de alguna manera fueron mal influenciados. Elí no se percató de que sus hijos eran mal influenciados. Elí no puso un alto. Elí no corrigió a sus hijos. Elí no vino y sentó a sus hijos y les enseñó la doctrina, ni los instó a conocer de Dios, o no tuvo el valor o el coraje en determinado momento de separarlos del oficio sacerdotal, porque esa era la responsabilidad de Elí. Elí tenía que haber dicho: bueno, no quieren sujetarse, los voy a sacar del sacerdocio. Y Dios lo hubiera hablado. ¿Por qué? Porque obviamente son personas que no están oficiando adecuadamente. Entonces, amados hermanos, uno de los llamados que yo le hago hoy a usted, que es padre de familia como yo y como muchas personas, es que oremos por nuestros hijos, que hablemos con nuestros hijos y que oremos también, que clamemos por los hijos de aquellos ministros que están a tiempo completo en la obra. Lamentablemente a veces, amados hermanos, para nosotros es bien fácil criticar a los hijos del pastor, a los hijos del apóstol, a los hijos del profeta, etcétera, etcétera, porque a veces esos hijos, esos muchachos no andan adecuadamente en los pasos del Señor. Pero esto ha sido por causa nuestra, en algunos casos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros demandamos mucho del pastor, del ministro. Nosotros queremos que el pastor esté en nuestro cumpleaños, que si se enfermó una persona esté ahí con nosotros,
que si se murió un familiar, un conocido, que el pastor esté ahí, que queremos que el pastor vaya a enseñar, que queremos que el pastor haga esto, queremos que el pastor esté el domingo predicando 5 o 6 cultos, que predique entre semana, que vaya a las visitas a los hogares, que brinde ayuda a las viudas, que brinde ayuda a los huérfanos, y le exigimos un montón de cosas al pastor y se nos olvida que ese pastor tiene esposa, que ese pastor tiene hijos, que ese pastor también tiene que hacer sus funciones como padre, de ministrar, de educar a sus hijos. Y hay testimonios, hermanos, de pastores que atendían a los hijos de los hermanos, pero cuando el hijo de ellos les pedía que lo atendiera, no lo hacían, y por lo tanto los hijos de los pastores a veces han guardado también en su corazón resentimiento y odio por eso, y se han apartado, ¿verdad? Porque ellos no recibieron esa atención que debían en su momento. Entonces, amados hermanos, oremos por los hijos de los pastores, no los critiquemos solamente. Y también seamos recíprocos, ¿verdad? Si hemos recibido beneficio del pastor, si el pastor nos ha aconsejado, si el pastor ha orado por nosotros, si el pastor ha llorado con nosotros, ¿verdad? Por la pérdida de alguna situación. Cuando nosotros veamos que sus hijos tal vez no andan en buenos caminos, nosotros hagamos esa labor pastoral y sacerdotal de tomar a estos muchachos, de orar por estos muchachos, aconsejar a estos muchachos, no permitir que estos muchachos se extravíen o sean confundidos, amados hermanos. El hijo del pastor tiene tanto valor como nuestros hijos. No podemos simple y sencillamente decir, no, que el pastor corrija a mis hijos, pero que y después el pastor reciba crítica, palo, insulto, menosprecio, porque según nosotros él no corrige a sus hijos. Y muchas veces lo que los hijos del pastor le están diciendo a él, no solo a él, sino a toda la congregación, es que por estar atendiéndonos a nosotros, el pastor, ellos fueron descuidados. Así que tengamos ese cuidado, ¿no? Oremos, definitivamente peleemos porque en nuestra casa nos están abriendo esas puertas, porque nuestros hijos a veces toman la tablet, el teléfono, lo que sea, el dispositivo electrónico que les hayamos proporcionado, y en la intimidad de sus cuartos, o en las madrugadas, o en las noches, a través de juegos sangrientos, a través de foros que aparentemente van a tratar temas que les van a ayudar a pensar mejor lo que están haciendo, influenciándolos para que ellos se perviertan, para que ellos se extravíen, para que ellos pequen, para que ellos ofendan, para que ellos, en lugar de ser buenos ciudadanos, no lo hagan bien. Porque estos hombres empezaron a abusar, hermanos. Hubo un abuso de confianza. Eso fue lo que sucedió. Y obviamente, deje por un lado el abuso de confianza, se llegaron al límite de menospreciar los sacrificios y las ofrendas que a Dios se presentan. Como le he mencionado, en el libro de Levítico se establece claramente qué sacrificios había que presentar, cómo había que hacerlo, todo el proceso, todo el procedimiento que había que seguir. Y estos muchachos no. Estos muchachos lo que hacían es que pareciera que estuvieran haciendo una fiesta ahí con sus amigos, con sus invitados, y bueno, como era el día de las ofrendas, de los sacrificios, iban y a cada persona que llegaba le quitaban la porción que ellos estaban ofreciendo. Como lo repito, hay una universidad de sacrificios aquí, yo no sé, bueno, mejor dicho, por lo que está aquí descrito, seguramente habían personas que estaban ofreciendo sacrificios de ofrenda por el pecado que tenían cierto tratamiento, ofrendas de paz que tenían cierto tratamiento, holocaustos, etcétera, etcétera, y ellos irrespetaron ese momento que es solemne, vamos hermanos, que estaban en el templo, pues estaban delante de la presencia de Dios, estaban presentándose delante de Dios, humillándose delante de Dios para suplicar su auxilio divino. Si usted me permite hacer un ejemplo ahora, es como que nosotros estuviéramos en el servicio y a la hora de la ofrenda vinieran los hijos de los pastores, ¿verdad?, de los ministros, y hicieran por un lado al ujier, lo empujaran, violentamente lo hicieran a un lado y le dijeran a usted, dame el sobre. No, pero es que esta es mi ofrenda, pero es que me des el sobre.
o dame el dinero que tienes en la mano, o dame la billetera. Era como una especie de asalto, amados. Imagínense a la hora de la ofrenda que todos los hijos del pastor estuvieran ahí quitándole a usted su ofrenda en lugar de echarla al alfolí, y se la llevan ellos porque ellos van de fiesta. Eso es una ofensa para Dios, amados hermanos, y lo molestó tanto a Dios que dice acá, quedó escrito que era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Entonces, unos versos más adelante, si usted me acompaña hasta el verso 30 del capítulo 2 del primer libro de Samuel, dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice. Mire, es un mandato de Dios, es palabra de Dios que llegó al sumo sacerdote Elí. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues algunos de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Entonces, amados hermanos, cuando a veces nosotros no somos firmes para corregir a nuestros hijos y no los guiamos por el camino adecuado, Dios es el que tiene que tomar las medidas disciplinarias, las medidas correctivas. Pero yo siento, amados hermanos, yo por lo menos así lo analizo, que Dios le mandó el mensaje a Elí, y Elí en ese momento tenía la oportunidad de arrepentirse, tenía la oportunidad aún todavía de corregir a sus hijos, de hacerlos entrar en razón, que dejaran esa locura, que dejaran esa tontera, esa estupidez, esa necedad, y se humillaran delante de Dios, y seguramente Dios los hubiese perdonado. Tal vez ya no hubiesen sido parte de la familia sacerdotal, pero por lo menos les hubiese perdonado la vida. Pero derivado a que Elí no quiso tomar esta última oportunidad que Dios le mandaba, sino que él dice más adelante: bueno, Jehová es, haga lo que bien le plazca. Yo no sé si porque el padre se decepcionó tanto y dijo: bueno, yo ya traté de corregir a mis hijos y a mí no me hacen caso, así que mejor que los corrija Dios. Ya que Dios eso quiere hacer, que lo haga. Pero no, yo pienso que esa no es la actitud que nosotros como sacerdotes debemos de tener. Si a nosotros nos dieron hijos, amados hermanos, debemos de esforzarnos. Hace un tiempo el pastor de nuestra congregación ha venido hablando de un tema que, cuando uno lo analiza, tiene razón. La responsabilidad nuestra como padres no termina al momento que nuestros hijos cumplen 18 años, o que en el país donde usted nos está sintonizando cumplen la mayoría de edad y se les da una identificación como personas ya reconocidas por la ley, y que en determinado momento hasta pueden dejar su hogar. En el caso de Guatemala es a los 18 años. Sé que en otras localidades o en otros países la mayoría de edad varía, algunos entre los 20, otros 21 años, pero en el caso de Guatemala a los 18 años. Entonces quiere decir que ahora que nuestros hijos ya fueron a tramitar su DPI, ya tienen su DPI, ya ellos, nosotros somos responsables por ellos, estamos equivocados.
civilmente tal vez sí. La ley nos da ese deslinde de obligación. Pero ante los ojos de Dios no. Ante los ojos de Dios nosotros somos responsables. El modelo bíblico que Dios nos da. Y nos deja ver que, por ejemplo, en el caso de Abraham, dice que Abraham, Isaac y Jacob moraban en tiendas, en la misma tienda. O tenían un campamento común, pues es decir, que la familia se mantenía unida, a pesar de que Isaac ya era grande, tenía a su esposa, ya tenía hasta sus hijos, que eran Esaú y Jacob, ¿verdad? Como el pacto se hizo con Jacob. Dice que Abraham, Isaac y Jacob moraban juntos en tiendas, o sea que hubo un tiempo que ellos vivieron juntos, y por lo tanto ni Abraham ni Isaac ni menos Jacob se deslindaron de sus responsabilidades como padres. No siguieron al pendiente de sus hijos, y de esa misma manera hoy nosotros tenemos que tomar responsabilidad por nuestros hijos y no decir, bueno, Dios ya dispuso que Dios haga. No, debemos de interceder. Para mí este era un llamado de atención que Dios le estaba haciendo a Elí, y la reacción de Elí iba a determinar si Dios ejecutaba o no aquel plan. Definitivamente Dios lo ejecutó, porque la indiferencia del padre hacia esta situación, el hecho de que él dijera, bueno, que Dios haga lo que él quiera, fue el dar el visto bueno a Dios para que él hiciera lo que él quería. Pero él pensó que a lo mejor tal vez a él no le iba a pasar nada, y sucedió, amados hermanos, que no solo murieron los dos hijos de Elí el mismo día, sino que Elí murió también ese día, y murió una nuera de él. Fue mucha la vergüenza para esa casa. Entonces, amados hermanos, no nos olvidemos de enseñar, no nos olvidemos de interceder por nuestros hijos, no nos olvidemos de corregir a nuestros hijos, no nos olvidemos de orar por los hijos nuestros y los de los hermanos, sobre todo de aquellos de los hijos de los pastores o de los que están encargados de las obras, porque ellos también, amados hermanos, pueden en determinado momento ser objeto de un ataque del enemigo, de ser extraviados del camino bueno. Yo creo que uno de los dolores más grandes que el pastor tiene es perder una oveja, y el Señor nos deja ese ejemplo, que Él deja las 99 por ir a buscar a la perdida. Esa oveja perdida éramos usted y yo, y Dios nos trajo al redil. Pues para un pastor, un ministro, alguien que tiene ese llamado de parte de Dios, creo que no habría dolor más grande que ver cómo sus hijos se extravían, que sus hijos se convierten en la oveja perdida, que sus hijos se convierten en esa oveja extraviada, que sus hijos se convierten en aquellos que están denigrando el ministerio, que están ofendiendo a Dios porque están amargados, porque están frustrados por el hecho de que el pueblo muchas veces es demandante de el tiempo de su papá, y no lo dejan a él desarrollarse, no lo dejan a él vivir con su papá. Entonces también tengamos consideración para con la familia pastoral, ¿no? También entendamos que ellos necesitan un tiempo para ellos, que el pastor pueda convivir con su esposa, con sus hijos. También entender que el pastor es padre, tiene que educar a sus hijos, ayudar a sus hijos en las múltiples tareas que a veces les dejan, de poder tener un tiempo de calidad con sus hijos, para que después no tengamos estos problemas de ataques hacia las familias pastorales. El Señor nos dejó muy claro una enseñanza o un pasaje bíblico que se ha mencionado, que es: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y aunque en ese momento tenía su aplicación para el momento en que el Señor fue dejado solo para ser tomado para la realización del sacrificio, también tiene una aplicación en estos días. Cuando el diablo logra derribar a un pastor, a un ministro genuino y verdadero de una congregación, lo que hace es desbaratar a la iglesia de Cristo. Amados hermanos, no podemos olvidar que los ministros son hombres, por lo tanto tenemos que orar por ellos,
No solo estarles pidiendo que oren por nosotros, sino que también nosotros oremos por ellos. A veces nos lo van a pedir públicamente, otras veces no, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque el ministro tiene padres, también tiene hermanos, tiene primos, tiene sobrinos que están afectados al igual que nosotros. Tiene hijos que son afectados. Él también se enferma su esposa, se enferman sus hijos, se enferma su familia y él necesita atender a su familia. No podemos nosotros estar exige y exige y nosotros no dar nada a cambio. También tenemos que ser flexibles en ese sentido. Y bien, entonces, amados hermanos, hasta aquí vamos a dejar este tema. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Le invito a que oremos, que usted en este momento que se corta la transmisión, usted se quede orando y pida al Señor su guianza, su sabiduría, para que verdaderamente ejerzamos aquel sacerdocio que Dios anhela y desea y lo hagamos adecuadamente. Y que estos errores que hemos visto nos sirvan de enseñanza para que nos apartemos de todo aquello que pueda romper o dañar nuestra comunión con Dios. Bendiciones, amados hermanos, y será en otra oportunidad, si el Señor así lo permite, que estaremos compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.